Le damos la más cordial de las bienvenidas a Daniel Marmolejo, documentalista, cineasta, fotoperiodista, periodista. Sí, es un nuevo concepto, de hecho, el cineperiodismo, porque también existe de gran calidad audiovisual. Está con nosotros Daniel Marmolejo. Daniel, bienvenido a Sin Máscaras y a los Reporteros MX. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Audio, mi estimado ¿Qué Daniel. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, querido Manuel. Muy contento de poder estar aquí en tu espacio y poder dialogar de lo que tú sugieras. Yo siempre atento, por supuesto. Claro, sin duda creo que el tema del momento es la agresión a los periodistas, avalada por la derecha y por la oposición, una diputada federal priista, Laura Piñón de Veracruz, celebrando la agresión de Héctor Suárez Gómez a Vicente Serrano, diciendo que dónde le podía dejar un regalo porque se había convertido en el héroe del día. Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón, diciendo que era un despropósito lo que hacía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y básicamente pues un montón de personajes relacionados con la oposición del gobierno del presidente López Obrador. Daniel, pues celebrando básicamente este acto de violencia en contra de Vicente Serrano. Ese es el hecho al final de cuentas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Daniel? Bueno, en realidad lo que estamos viendo es un acto que va contra la libertad de expresión, porque ese es el motivo que señala el agresor en contra de nuestro amigo Vicente Serrano. Por un lado, queda el testimonio de que fue una agresión física, verbal, con amenazas que también hubieron, pero dirigida totalmente a la actividad periodística que Vicente Serrano realiza y que es muy importante su labor periodística por el presidente de la República en una gira por Sonora recientemente. Al mismo tiempo, nos deja ver la vulnerabilidad que tienen los periodistas para evitar por parte. Yo creo que Vicente está dentro del mecanismo, no de ahora, sino de tiempo atrás, o él tendrá que comentarlo en su oportunidad, pero nos demuestra el grado de vulnerabilidad que tienen los periodistas para ser atacados con el mecanismo y obviamente sin el mecanismo de protección. La prueba está que muchos periodistas, a pesar del mecanismo, han fallecido, algunos otros no, se han logrado salvar gracias al mecanismo, pero es muy fácil vulnerar Mi desde la estimado perspectiva de Daniel, un estamos agresor. recibiendo fallas técnicas mediante la señal del internet. Se está corteando y friseando un poco, Daniel. Ahí Suele creo que ya está suceder en mejor. mi caso, suele suceder en mi Sueles- caso. En mi ¿A qué se caso es debe, muy Daniel? común. Estoy censurado. Tienen un algoritmo con el cual identifican mi voz y a partir de ese momento empiezan a friturizar, generar un congelamiento, un friseo en la señal. Hay una que freír papas, ¿no? Meter ruido, dentro de la red y se frisea, se congelan los cuadros y empieza a fallar mi voz. Estoy totalmente imposibilitado de establecer una comunicación muy prolongada a veces por el algoritmo que detecta mi voz. Wow. Ok. De acuerdo, mi estimado Daniel, pues hay que siempre buscar la forma de vencer al algoritmo. Ahorita ya se medio Tengo que estabilizó hablar como la... ardilla ahora. Híjole, está friseado la imagen de Daniel Marmolejo. Como puedes ver, Daniel tengo Marmolejo. mis manos aquí, es decir, no es algo que yo esté obstaculizando. Claro, claro, Daniel. Bueno, ¿qué tal si te parece, vamos a vencer al algoritmo y para evitar estos problemas audiovisuales, ¿te puedo realizar una llamada telefónica? Eh, Se te cortó, Daniel. A ver, voy a llamar al maestro Daniel Marmolejo para
evitar estos actos de censura que él alude al tema del reconocimiento de su voz. A ver. ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho muy bien. Sí, qué bueno. Te escucho muy bien ahí, Daniel. Ahora sí. Bueno, estamos por otra vía porque a través de StreamYard, que es de Google, y que a su vez es Google el dueño de YouTube, y que a su vez son las grandes empresas, las llamadas Big Tech, quieren censurarme de manera extraterritorial, ¿verdad? Correcto. Estamos ocupando su infraestructura, es obvio, pero estamos generando contenidos nosotros. Y es una violación también a la libertad de expresión en México, de la cual yo sufro. Correcto, Daniel. Daniel, justamente hablando desde tu experiencia, resulta nocivo que sectores políticos como el de la oposición celebren como una victoria la agresión contra Vicente Serrano y contra periodistas que no están acorde a su línea narrativa, Daniel. Fíjate que es un tema muy importante el que señalas, porque la diputada que hace una apología de la violencia contra Vicente Serrano, primero es una representante popular, situación que debería de preocuparnos al extremo, porque ella no fue votada o obtuvo un cargo de representación para promover la violencia. Lo segundo es que en su estado, Veracruz, ha sido un estado tristemente dominado por la violencia. Recordarle a la diputada que en la legislatura anterior a ella, una diputada de Veracruz, la diputada Carmen Medel, sufrió el asesinato de su hija mientras ella se encontraba en el salón de plenos de la Cámara de Diputados. Y ella emitió un grito, un estruendoso grito de reclamo que dijo: así no, Yunes, refiriéndose al exgobernador que está en la sombra en este momento, Miguel Ángel Yunes, quien también había sido legislador, diputado federal, entre otros cargos que él ha ocupado. Entonces ella imputó allí al gobernador, que con los hijos no, ¿verdad? Así no, eso es el... Pero lo que esta diputada viene a festejar, diciendo que además le iba a llegar un regalo al agresor, es una clara muestra de lo que el pueblo desprecia de los legisladores, y de una legisladora por Veracruz que no se ha dado cuenta el nivel de terror en el que su estado ha venido viviendo durante décadas de descomposición a través de que los cárteles del crimen organizado se pulverizaron en varias estructuras ilícitas, de negocios ilícitos, dentro de los cuales está la trata de personas, la extorsión, el secuestro, ¿sí? Y otros negocios terribles como pudieran ser también el tráfico de órganos. Entonces, que una legisladora de Veracruz se olvide que otra legisladora de Veracruz del periodo anterior haya sufrido por la violencia en Veracruz la pérdida de su hija y celebre la agresión contra un periodista, requiere por parte de la ciudadanía la máxima acción de desprecio a la posición legislativa, un reclamo que se tendría que hacer por parte de las y los diputados, aún en este periodo en el que se encuentra la Cámara, ¿sí? Y un llamado a la reconsideración de sus palabras para que se disculpe públicamente por hacer una apología de la violencia. Pero no es lo único, querido Manuel, sino que también hay que recordar que el escritor Martín Moreno dijo que iba a quemar a las personas en una enfoque medieval, que iba a quemar a los afines a López Obrador en el Zócalo capitalino.
situación que lo obligó a reconsiderar lo dicho, pero lo dicho está. Y yo le expuse al presidente también que una sobrecargo señaló que sería bueno tirar bombas en las festividades del año 2020, si mal no recuerdo, en el Zócalo, queriendo generar con ello una extinción, un genocidio. Entonces el llamado al genocidio por Martín Moreno en una condición medieval, la apología de la violencia de esta legisladora, la sobrecargo que señaló que era, no sé bajo qué argumentos o bajo qué condición emocional, psicológica puede alguien decir esto, tirar bombas en el Zócalo, ¿sí? Refiere una forma de pensamiento que está muy marcada por la violencia que se propaga naturalmente a través de las redes sociales, pero que también hacen un efecto real en la vulnerabilidad y en la condición de las personas, generando con ello pues un repudio social. Repudiamos entonces al escritor, repudiamos a la sobrecargo, repudiamos a la legisladora, pero es parte de una condición de los fascistas que se encuentran en México. Lamentablemente, los periodistas tienen muy graves problemas para poder desarrollar su actividad en México ante toda esta carga de violencia y de brutalidad, desde lo verbal, desde lo conceptual hasta lo real. Daniel, te he visto muy atento sobre la elección del estado de Hidalgo, donde has dado cobertura al candidato Julio Menchaca. Y curiosamente, Daniel, pues han enviado prácticamente a los refuerzos del PRIAN al estado de Hidalgo. Carolina Villano, respaldada por Margarita Zavala, juntas en la misma camioneta. Lo mismo con Claudio X González, por supuesto con Rubén Moreira. Has estado siguiendo de cerca la elección del estado de Hidalgo, Daniel. ¿A qué se debe este apoyo, este respaldo de la oposición, pues con sus principales figuras, obviamente de ninguna índole de prestigio, pero ahí acompañando a Carolina Villano, tú que has estado cerca, ¿a qué se debe esa organización poco usual, considerando que no han tenido la misma presencia para los otros candidatos? Pues mira, tiene que ver con un paracaídas que tratan de realizar porque el efecto sería muy devastador para la elección en el Estado de México. Lo que resulte de Hidalgo definitivamente va a impactar al Estado de México en la pues elección próxima, en donde Morena ya vivió, porque eso hay que recordarlo, un fraude con la candidata Delfina Gómez. Ahora bien, ellos también quisieran oxigenarla y lo van a hacer a través del fraude. Por eso la presencia de ellos corresponde ya a una operación en donde a los adultos mayores les están retirando la credencial de elector, los están haciendo firmar documentos que ellos desconocen y los van a condicionar en el proceso y el día de la elección. Estamos ahorita en un proceso abierto de campañas en donde la ventaja pues es impresionante por parte del candidato Julio Menchaca, le dobla en las preferencias y aún teniendo un sector de indecisos, ese sector de indecisos pudiera correrse a la banda del López Obradorismo. Esto es muy importante también señalarlo. Mucha gente se reserva, pero porque piensan que son los mismos priistas los que vienen a consultarles o vienen a intimidarlos, como lo que está sucediendo. Por eso van esta gente a realizar el operativo del fraude electoral. Están en ese objetivo fundamental de perpetrar un fraude, para lo cual van a establecer varios ejes. Uno de ellos es el que te acabo de decir, que tiene que ver con el
sometimiento de las personas a través de su credencial de elector, que estarían dándole a otras personas quienes harían la votación en lugar de estas personas. Número 1, teniendo control en casillas, sobre todo en la región de la montaña y en la región huasteca, que es donde buscarían perpetrar abiertamente más el fraude que en las regiones urbanas y suburbanas, como Tulancingo, Pachuca, donde sería muy improbable que lo hagan. Lo van a hacer en la zona rural. Hay un 30% de indígenas en Hidalgo. Por esta razón, lo primero, y al margen de hablar de las otras líneas, es pedirle a la Fiscalía Especializada, a la Fiscalía Electoral, ¿sí?, que por favor haga todo lo necesario en este momento, ¿sí?, para impedir que continúe un proceso de fraude electoral que ya estamos viendo, incluso con fotografías. Yo pude retuitear algunas, donde Carolina Vigiano junto con Margarita Zavala se encuentran prácticamente en esta estrategia de fraude electoral. Ahora, van a perder. Lo único que no quieren es perder abrumadoramente, porque se les va a correr el efecto al Estado de México, y eso es lo que no quieren. Por eso es un paracaídas para evitar que sea una situación trágica. Pero además vienen inventos que van a ocurrir inventos en las próximas semanas, con el afán de denostar, con el afán de ensuciar al candidato, ensuciar al electorado a través de mentiras, tratando de imponer esto que se le denominan narrativas. Yo tengo una posición radical. Una cosa son las narrativas y otra cosa son las mentiras, y lo que debemos de impedir es que las mentiras se conviertan en narrativas. A partir de que una mentira se convierte en narrativa, estamos jodidos. Son mentiras las que van a tratar de imponer para tratar de ensuciar al candidato, al electorado. Esto es una cuestión que se viene practicando y que se estaría haciendo en otros estados del país. Okay. ¿Por qué viene esta situación? Bueno, ahorita lo veremos. Otro aspecto fundamental que se ha venido demostrando es la compra del voto a través de una fundación, Vigiano. Ella, que viene de una familia de caciques, que son los que más han empobrecido, ¿sí?, al estado de Hidalgo. Ahora les dan tinacos, Rotoplas a las personas, pero dan tinacos donde no hay agua. Entonces, esta es otra de las terribles realidades de la compra de votos. Y desde luego ella ha manejado un programa que es como estas intenciones financistas de tipo electorero o electorales, de querer ganar con la posibilidad de que te den una tarjeta donde tendrías un determinado recurso como parte de un programa social, en donde ella maneja la idea de que te hace el paro con un varo. Es la forma más humillante de comprar votos, diciéndole a la gente que su voto vale un varo, un peso, ¿sí? Entonces, te hago el paro con un varo, pero vamos a jugar con eso, ¿sí? ¿Quieres un paro por un varo? Es decir, ¿quieres que el electorado más bien te haga a ti el paro porque los estás coercionando o les estás comprando, promoviendo la idea de comprarle el voto a la gente? Ya basta de este tipo de estrategias que son humillantes, porque en uno de los estados más desiguales y más pobres, quien representa a los caciques viene a humillar a la gente diciendo que la gente vale un varo, que su voto vale un varo, y que es hora de hacernos entre todos un maldito paro, ¿sí? Esta es otra de las estrategias que están circulando, y pudiera haber otras que pues en este momento no quisiera yo mencionar, pero van por allí las tendencias. Ellos necesitan que muchos caciques, ellos necesitan que muchos personajes de la vida política, histórica y de la vida pública, incluso vinculados, o gente que pudiera estar vinculada a procesos judiciales,
tuvieran la oportunidad de regresar a la escena sanos y salvos, a través de la impunidad. Carolina Vigiano representa a esos grupos y a esas personas que tienen cuentas con la justicia y que no quieren pagar sus cuentas con la justicia y que prefieren llegar a acuerdos políticos y acuerdos electorales. Entonces, lo que significa la elección es mantener esa distancia y acrecentarla en este momento, y que el paracaídas que ellos puedan poner, pues solamente lo pueden hacer a través del fraude. Y por lo que significa Margarita Zavala con su México Libre, que era además financiado en una primera etapa por Genaro García Luna, porque es socio de ellos, y que afortunadamente en una mañanera tuve la oportunidad de decirle al presidente de la República que el Tribunal Electoral en el año 2006, avalando el fraude de Felipe Calderón, nos había heredado al narcoestado, porque fue un gobierno que cubrió todos los ámbitos del Estado y fortaleció al narcotráfico en México, sobre todo a un grupo en específico. Entonces reflexioné en aquella mañanera, faltaban 3 días para que el Tribunal Electoral se reuniera, que no era posible que se avalara a estos mismos sujetos del año 2006 un nuevo partido político. Tomé muy claramente el enfoque histórico que tanto ha dolido a nuestro país y que tanta tragedia nos ha producido, para señalar de manera radical que no podemos avalar a estos corruptos en el poder. Por eso ahora mismo la presencia de Margarita Zavala es la presencia de Felipe Calderón, es la presencia de García Luna, es la presencia del fraude electoral con el Tribunal Electoral del año 2006, es la presencia hasta del cártel del Pacífico, es la presencia de la impunidad en la guardería ABC, y queda demostrado además todo el poder corruptor que Margarita Zavala representa a favor de Carolina Vigiano, con las firmas en documentos y la entrega de credenciales de los viejitos. Por eso yo pido que se hagan las investigaciones por parte de la Fiscalía. Lo que se juega en Hidalgo es 93 años de corrupción contra un gobierno de la Cuarta Transformación que implicaría un cambio en el paradigma histórico social de la desigualdad, de la pobreza, del hambre, del huachicol, de los empresarios criminales de cuello blanco, que hay muchos y están prófugos de la justicia, del desorden, recuerda que hubo 8 muertos apenas en la planta de Cruz Azul Hidalgo, y de la recuperación de la paz. Daniel, me alegra informar que pues logramos a través de métodos pocos ortodoxos vencer al cochino algoritmo y tener este enlace telefónico para que nos compartas tus análisis en este tema tan relevante como lo es la elección del Estado de Hidalgo, y denunciar, por supuesto, el poder corruptor de Margarita Zavala. Siempre hay que buscar entre la creatividad una forma, y creo que la hemos encontrado para tener este enlace, Daniel. La gente te abraza y te felicita por esta actividad tuya, Daniel. Yo estoy convencido, querido Manuel, que este tiempo tiene un valor histórico trascendental, que queda poco tiempo del gobierno de López Obrador, que se nos ha ido rapidísimo, la verdad. Acuérdate cuando sufríamos a Fox, cuando sufríamos a Calderón, cuando sufríamos a Cedillo, ¿sí? Ya no hallábamos el momento en el que se tenía que acabar con estos gobiernos. Hoy sufrimos al revés, porque quisiéramos que este gobierno no acabara. Y la posibilidad de enfrentar con todo rigor y con toda fuerza este momento ante los enemigos de la nación, frente a los traidores a la patria, es una necesidad indefectible que no se negocia.
porque lo que está en juego es convertirnos en un país libre del secuestro de los políticos, como estos del PRI en Hidalgo, ¿sí? Como estos de Tamaulipas, como estos de Aguascalientes, como los de Quintana Roo, como los de otro estado sumamente pobre que es Durango. Estamos en un emerger de conciencia que reclama de todos nosotros mucha más voluntad de la que pusimos en momentos incluso en los que fuimos una oposición crítica a lo que se estaba desgranando en nuestro país, a este rompimiento del pacto social, en donde la corrupción se convirtió en una metástasis que se fue por los tejidos linfáticos del cuerpo social y de todas sus instituciones. Entonces, el que podamos tener contigo un espacio de reflexión en torno a esto, nos abre la posibilidad de evitar que frague un clima permanente de corrupción y de fraudes electorales como los que se han venido dando, como los que se perpetraron por décadas. Querido Manuel, este es un proceso, el del López Obradorismo, que viene muy de la mano de la propia ruptura que tuvo el PRI en 1988, ¿sí? Y que dio como consecuencia algo que se denominó la corriente democrática. Fue una escisión en la búsqueda justamente de democracia y contra la corrupción y la deuda externa. Y al no haberse conseguido en el 88, vino Salinas de Gortari e impuso el terror. Hasta mataron a su propio candidato, Colosio. Ahora manosean y pervierten al hijo de Colosio, que es un joven que pues le falta, ojalá y se acercara contigo, ¿no? Para que lo guiaras de joven a joven. Pero lo que es cierto, pues mándale mensajes. No, habla con Luis Donaldo, dile, Luis Donaldo, te queremos salvar, ¿sí? Porque vas a acabar como Gomis, ¿sí? Como Suárez Gomis. Mejor hay que hablarle, cuando menos mándale una misiva. Tienes que entender que la historia se escribió de forma dramática y que tu padre fue producto de esa historia en la circunstancia más abominable del uso del poder político combinado con el crimen organizado. Así mataron al padre de este joven político. Entonces, esta posibilidad de hablar contigo, de reflexionar con el auditorio, es porque si ya luchamos mucho, quienes hemos luchado mucho para que esto pueda consolidarse de forma extraordinaria para el porvenir, hoy que es de todos, debemos de luchar más para que no se vaya a escapar la posibilidad de que lugares como Hidalgo y todos los que te mencioné tengan una alternancia política que pueda demostrar de qué está hecha, porque habrá que demostrarlo. Pero como las bases ya se fueron colocando por parte del presidente López Obrador y muchos de los beneficios ya son constitucionales, no son electorales, ni son de 15 minutos, la perspectiva es más amplia para los gobernantes, pero hay que indefectiblemente dar una batalla aún más fuerte, que es la batalla que estamos impulsando en este momento a través de todos los espacios y de todas las opciones democráticas y pacíficas que nos da el momento histórico de la Cuarta Transformación, donde hay libertad de expresión. Daniel, hay que seguir a la Cuarta República en donde sea y en donde se pueda, principalmente en las redes sociales. ¿En dónde podemos seguirte, Daniel? ¿En dónde podemos seguir al proyecto de Cuarta República? Y también expresarte que ojalá pronto se recupere nuestro querido Joaquín Ortega, que sabemos que anda un poco malito, pero que sabemos que va a salir adelante, y también decirle que le enviamos un fuerte abrazo, Daniel. Primeramente, sobre el tema de Joaquín, agradezco mucho todas las muestras de cariño para él. Hemos estado de manera permanente atentos a su salud y ayudándole en todo lo necesario, en todo lo urgente. Lo logramos reingresar 3 veces al Instituto de Neurología, logramos que tuviese protección médica, protección neuronal,
y ahora va a tener un proceso de recuperación lento pero seguro, esperando que sea en plenitud su restablecimiento el tiempo que sea necesario. La gente se ha preocupado por él porque es uno de los analistas más brillantes que tiene nuestro país y a quien queremos y respetamos enormemente. Nuestro querido Joaquín Ortega, patrimonio de la Cuarta República. Ese es nuestro Joaco, a quien abrazamos. 4A República en YouTube. Nos veremos en cualquier espacio donde podamos estar, siempre con el micrófono abierto a la gente. 4A República en YouTube. Yomo Exnovo en Twitter. Agradeciéndote, querido Manuel, la oportunidad de compartir este espacio contigo. Y agradeciendo también tu presencia ayer con nuestro querido amigo Vicente Serrano. Los agradecidos somos nosotros, Daniel. Muchas gracias por estar aquí en Los Reporteros MX y en Sin Máscaras. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos y sigamos con el periodismo de combate. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Daniel. El Hasta maestro pronto. Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin máscaras. Hasta luego. Échale, Adri.